Buen día, soy Sandra Patricia Arteaga, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Hoy les voy a hablar sobre los modelos de evaluación psicológica presentados a la tutora Marta Consuelo Galindo de Gallo del grupo 160. El primer modelo es el modelo psicométrico correlacional, el cual tiene el origen basado en los trabajos de Galton, Mackey, Cattell, Binet, Eiske y Wilford. Se presenta a comienzos y finales de los años 60 y el trabajo de él se centró en la evaluación de la inteligencia. Los presupuestos teóricos es la conducta se explica en función de variables internas o intrínsecas o rasgos, y esos rasgos son los que explican y determinan al sujeto. Esos rasgos pueden ser conscientes y mesurables. Las respuestas se interpretan como signos de variable que se intentan analizar. Las variables es lo que se mide. ¿Qué se mide? Los rasgos de personalidad y las dimensiones. Esas dimensiones son las temperamentales y las cognitivas. Los objetivos se encargan en encontrar las diferencias individuales en el comportamiento partiendo de tres objetos. El primero es la descripción. Consiste en dar cuenta del comportamiento más sobresaliente de una persona. Ejemplo, yo tomo como ejemplo la característica de la acción moral. La moral es el conjunto de normas y de valores las cuales distinguen lo que es generalmente bueno o malo. Entonces nosotros podremos decir, de acuerdo a este conjunto de normas y de valores, si la persona es egoísta o generosa, sin que lleguemos a dar una explicación de por qué y cómo llegó a esta característica. El segundo objetivo sería la clasificación o comparación. Es ubicar al individuo en relación a un grupo de referencias normativas o en un rango dimensional concreto que se pueda cuantificar. Y la tercera es la predicción, donde consiste en prevenir una posible conducta futura a partir de una conducta actual. Los aspectos metodológicos son el correlacional, donde se estudian las diferencias individuales y donde se busca ubicar al sujeto en relación a un marco normativo en un rasgo que pueda cuantificarse. En cuanto a las técnicas, tenemos que son las psicométricas elaboradas mediante procedimientos estadísticos y factoriales, y en el ámbito de la aplicación yo las ubicaría en dos grupos, que sería el primero, el escolar, el empresarial y el organizacional, donde allí se puede hacer la selección de trabajo y el rendimiento y clima de trabajo. El segundo ámbito de aplicación sería el clínico, que es donde se establece el diagnóstico y las diferencias y se puede controlar el proceso del tratamiento. Las críticas se centraron en aspectos metodológicos como eran la función clasificatoria y los asesoramientos predictivos de la investigación, como eran las estructuras de la tarea, la importancia para el sujeto y la tendencia a dar respuesta. El segundo modelo es el médico-psiquiátrico. El origen nace en la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, al alcanzar gran crecimiento debido a las necesidades de la evolución clínica por los efectos de ambas guerras. Los presupuestos teóricos son los determinantes de la conducta, son la naturaleza intrapsíquica, que se consideran más en la parte biológica que socialmente ambientales. Los objetivos de evaluación son el diagnóstico en las funciones de trastorno y aplicar finalmente un tratamiento. Dentro de esos objetivos tenemos que conocer el grado de afectación del sujeto, detectar factores etiológicos, históricos, biográficos, determinar el trastorno orgánico funcional y determinar el curso que ha seguido el proceso del psicopatológico y, por último, intervenir. En el modelo médico encontramos que la conducta se basa a factores internos bien biológicos o intrapsíquicos, que implica el estudio de cada sujeto que presenta trastornos de conductas, por ejemplo, por enfermedades mentales como Alzheimer, depresión y demencia. Y en las alteraciones biológicas
enfermedades de Alzheimer y síndrome de Down. Las técnicas, se habla que se emplean fundamentalmente los test, las observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas. En el ámbito de aplicación, ese ámbito de aplicación es solamente en el ámbito clínico. Las críticas que se le han hecho a este modelo médico es que de la enfermedad subyace y su extrapolación del ámbito de la conducta. La casualidad psicopatológica muestra gran nivel de complejidad donde se integra factores biológicos y socioambientales a través de la educación cognitiva y el rechazo a la nosología y patologías a este periodo de revisión. El tercer modelo es el clínico dinámico, donde el origen nace de los presupuestos freudianos de la personalidad en los campos de la psicopatología en los trabajos pioneros de Charcot y de Janet. Los presupuestos teóricos, el primero es la conducta es considerada como un síntoma, es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por la lucha entre tres instancias, como son el ello, el yo y el superyo. El segundo presupuesto es la conducta, es fruto de las pulsiones internas que han determinado o que determinan la estructura de la personalidad. El tercer presupuesto es el conflicto intrapsíquico que se origina en la lucha entre pulsiones inconscientes y el deseo consciente. El cuarto presupuesto es el desarrollo de la personalidad, que se es visto desde un enfoque evolutivo. Freud concretaba una serie de estadios del desarrollo ligados a las necesidades biológicas primarias del individuo y sus inicios, a distintas zonas erógenas. Y el quinto presupuesto es el comportamiento puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas. Los objetivos, la evaluación es el análisis de la estructura intrapsíquica de las personas, que es entendida como el resultado del equilibrio dinámico entre sus distancias y como son el ello, el yo y el superyo. Los objetivos de estudio son los procesos y contenidos del inconsciente, la descripción de la estructura intrapsíquica y la valoración. El método en las observaciones clínicas y estrategias correlacionales se utilizan métodos ideográficos, biográficos y recuerdos tempranos observacionales y las vertientes nomotécnicas. Las técnicas son la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños y en general todo lo que facilite la introducción y la vida mental del inconsciente del sujeto. El ámbito de aplicación es exclusivamente clínico y escolar. Seguimos con el modelo fenomenológico. Su origen es creado por Husserl. Propone una concepción del hombre como ser singular determinado por su propia idea del mundo. Sus presupuestos teóricos, la conducta está determinada por la percepción subjetiva que el sujeto tiene del mundo y de sí mismo. Los objetivos, se estudia la autopercepción, el autoconcepto y la percepción de los otros y del ambiente. Los métodos y las técnicas utilizadas por Roger es la inferencial, la intuitiva, mediante la cual a partir de las verbalizaciones que realiza el sujeto se intenta captar el mundo interno. El ámbito de aplicación el ámbito fundamentalmente es el clínico y posteriormente se extendió a ámbitos escolares y al ámbito comunitario. Las críticas ha sido que por falta de requisitos científicos se debe acompañarla y se podría decir que existen evaluaciones en dos sentidos. La primera es la autoevaluación entendida como proceso consciente de conocimiento de sí mismo y la segunda existe la evaluación de procesos de cambio de sujeto sometido a terapia del propio terapeuta y de las bases de su actuación como el cliente. Seguimos con el modelo conductual.
Este se origina en una posición opuesta a los modelos psicométricos y psicodinámicos. Surge del análisis experimental de la conducta con objetivos de aplicar la evaluación psicológica y los avances teóricos. Sus principales exponentes fueron Camfer, Saló, Michel. Los diferentes enfoques comparten características comunes como son el uso de técnicas objetivas, las defensas de las variables y estímulos y respuestas, aceptación de los principios de condicionamiento como base de las leyes del aprendizaje y el énfasis de los determinantes externos de la conducta. Se pueden distinguir tres modelos conductuales en función del peso que concede a los variables conductuales, que es el conductismo radical, el modelo mediacional y el modelo interactivo. Tenemos el enfoque conductual radical, donde el origen está vinculado al condicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson y Skinner son representativos de esta etapa y los presupuestos teóricos se acepta únicamente como núcleo de análisis la conducta. Los objetivos es el control de la conducta, la predicción de la misma y los ámbitos de aplicaciones en los laboratorios, clínicas, tratamientos de fobia, en educativas, prerequisitos conductuales para establecer determinados aprendizajes y en las deportivas. La crítica que se le ha hecho se ha clasificado de reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores como el pensamiento, la creatividad y la imaginación como objetos de estudio. Seguimos con el conductual mediacional. El origen está vinculado a Hall, a Tolman y a Gatier. Estos autores opinan que su influencia está mediatizada por una serie de factores internos. Los presupuestos teóricos se interesan por procesos mediacionales como imágenes e ideas. El objetivo de este modelo es controlar la conducta y la metodología de la aceptación del uso de autoinformes verbales como medio de acceder al conocimiento. Las técnicas es elaboración de cuestionarios referidos a temáticas muy diversas y los ámbitos de aplicación es eminentemente clínica y en ambientes educativos y ambientes sociales en campaña. El modelo conductual cognitivo, este enfoque tiene su origen en el conductismo. Los enfoques mediacionales abrieron al conductismo radical, procesos intermediarios entre estímulos y la respuesta, dando lugar a movimientos conductuales cognitivos. Los principales actores fue Higgins, Mackay, Becken y Bandura. Entre los presupuestos teóricos se centra en la importancia de los procesos cognitivos en el desarrollo de mantenimiento y modificación de la conducta. Los objetivos se trata de analizar las variables de tipo interno subjetivas, estas controlando la conducta del sujeto. La técnica para pensamientos internos, autoinformes y técnicas de autorregistro, y en la evaluación de conductas cognitivas, técnicas de pensamientos en voz alta, escala de apreciación y evaluación psicométrica. Las críticas tendríamos dos, que son la conceptual, en el concepto de cognición, porque no se especifica qué se entiende por evento cognitivo ni el proceso por el cual se adquiere, y en la metodología, en la endeblez metodológica a la hora de evaluar los constructos internos. Listo, origen del modelo cognitivo de los años 50. En general, se acepta que la psicología cognitiva es el estudio de la conducta desde la perspectiva. No me alcanza. Imposible que Javieja.
el tema tratado aquí enriquece nuestro conocimiento para nuestra profesión y es fundamental en su ejercicio. Atentamente, Sandra Patricia Arteaga,